En el oscuro mundo del crimen, las mentes más retorcidas y los corazones más oscuros emergen, dejando un rastro de caos y misterio a su paso. Hoy nos adentraremos en la mente de un criminal, explorando los detalles intrigantes de su perfil y las sombrías motivaciones que impulsan sus acciones. Desde los confines de la oscuridad surge un enigma, una figura envuelta en secretos y misterio. ¿Quién es este individuo? ¿Qué impulsos siniestros lo conducen? ¿Y cuál es el camino que ha recorrido para llegar a ser el primer asesino en serie en México? En este fascinante viaje exploraremos los detalles más profundos de su psique, analizando sus antecedentes, su comportamiento y los patrones que revelan sus acciones. Desde los primeros indicios hasta los momentos culminantes de sus crímenes más atroces. Nos sumergiremos en la mente de un criminal para desentrañar la verdad que yace detrás de la máscara. Prepárate para un viaje al abismo de la oscuridad, donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja y donde cada giro nos acerca un paso más al enigma que es Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Únete a nosotros mientras desenterramos los secretos más oscuros de este perfil criminal y nos adentramos en las sombras de la mente humana. Este es el perfil de un criminal. Esto es lo que yace más allá de la mirada de la ley. Francisco Guerrero Pérez nació en el año de 1840 en el Bajío mexicano, de ocupación zapatero y asesino serial. Posiblemente también fungió como proxeneta. Poseía una marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor. Tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática. De ahí sus muchas amantes. En su época, no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de personalidad, personalidad antisocial o personalidad narcisista. Lo describían como tranquilo y callado. Ponía demasiado cuidado en su cuidado personal. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales. Eran de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron sexoservidoras, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica. Sin embargo, también pertenecía a un sector poblacional vulnerable, la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tenía que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado, muy probablemente
no conoció una imagen paterna, o ésta representó el patrón de la violencia contra las mujeres, un padre golpeador. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Con base vigentes para la criminología de la época, fue ideado un perfil del asesino, clasificado como un criminal nato. Según Lombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Era producto de un proceso involutivo, en donde a través de las generaciones, expuestas a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar en ellos. Estos habían degenerado hasta asemejarse a animales. Es retratado como un hombre perteneciente a un estrato social bajo, analfabeto, con evidentes muestras de decadencia social, como un arreglo personal muy deficiente y malos modos, y a un nivel de inteligencia subnormal. Físicamente tendría tez morena, ascendencia mestiza o indígena, robusto y rasgos toscos, marcadamente masculinos, casi simiescos. Lorenza Urrutia, una joven sexoservidora, lo despreció. Cuando lo volvió a encontrar, el chalequero se la llevó a una cueva cercana donde la ató, violó y torturó por 2 días. La joven se salvó solo porque el asesino se le acabó el pulque y fue a comprar más. Fue donde aprovechó para escapar. Guerrero fue sentenciado a muerte en septiembre de 1908. Para ese entonces, el presidente de México, Porfirio Díaz, cambió la sentencia de muerte por 20 años de prisión. El homicida fue llevado a la cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz. Guerrero ya se había convertido en una celebridad gracias a los periódicos de la época. El chalequero falleció en el Hospital Juárez 2 años después, en 1910, a la edad de 70 años, a 4 meses de ser llevado a la horca por su segunda sentencia, en la cual no obtuvo clemencia. Unos días después se desató la Revolución Mexicana. Cabe destacar que en realidad Francisco tuvo diferentes apodos, no solo el chalequero. También se le apodaba Antonio Prida, el destripador mexicano, el destripador del Río Consulado, el Barba Azul mexicano, el degollador de Río Consulado o el estrangulador del Río Consulado. Es una triste realidad que el ser humano es capaz de hacerle daño a otros de las formas más crueles y viles. Muchas personas atentan contra la vida de otros individuos de su propia especie, llegando a cometer el acto más imperdonable: asesinar. La definición más asumida sobre ello es que son individuos que han matado a un mínimo de 3 personas en momentos y lugares distintos, presentando periodos de inactividad. El término asesino en serie, como lo conocemos hoy en día, no comenzó a utilizarse hasta la década de 1980. Antes era habitual denominarlo asesino de desconocidos, asesinados en patrón o multihomicidio. Aunque este término se cree que fue acuñado por John Douglas, sería el agente y perfilador de conductual del FBI Robert Drexler quien popularizó el término, quien explicó que el comportamiento de los asesinos le recordaba a la descripción de unas películas en episodios cortos que se veían por la tarde en la década de 1930 y 1940 de las series de aventuras. Estas series consistían en hacer que el espectador siempre volviera al cine la semana siguiente, puesto que cada episodio tenía un final inconcluso, un gancho. Drexler entendía que para los asesinos en serie les pasaba lo mismo, que al matar sentían una tensión que les mantenía enganchados al deseo de cometer otro asesinato.
Uno que se acerque aún más a sus fantasías o que le sirva para liberar toda su carga emocional y sexual. La cantidad de asesinos en serie que ha habido a lo largo de la historia es muy larga. El ser humano ha matado a sus congéneres desde tiempos inmemoriales, y aunque ni ellos mismos conocieran el término, más de uno lo ha hecho siguiendo los patrones propios de un asesino en serie. En el oscuro abismo de la mente criminal hemos explorado los recovecos más profundos de la psique humana. Ahora, mientras nos despedimos, recordemos que detrás de cada crimen yace una historia compleja. Sigamos vigilantes, aprendiendo de estos perfiles para construir un mundo más seguro y comprensivo. Yo soy el perfilador criminal. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desvelando los misterios que yacen en las sombras. Hasta pronto.